Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Catalina Lodilinski, soy doctora en biología, investigadora de CONICET y trabajo en el área de investigación del instituto. Vamos a ver en la clase de hoy la cascada metastásica, las distintas enzimas con actividad proteolítica, dentro de la heterogeneidad tumoral, el rol del órgano blanco en el establecimiento de la metástasis. Las células tumorales enlistan una serie de características como la autosuficiencia para percibir las señales de crecimiento, se vuelven insensibles a las señales de freno del crecimiento celular, evaden la apoptosis, tienen un potencial replicativo ilimitado, tienen la capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos, tienen la capacidad aumentada de todo lo relacionado a la motilidad, la invasión, la metástasis. También evaden el sistema inmune, tienen una alta inducción del sistema inflamatorio, una importante inestabilidad genómica, y tienen desregulado los procesos metabólicos. En esta clase nosotros nos vamos a focalizar en la invasión celular y la metástasis. La sucesión de eventos que tienen lugar a lo largo de la progresión tumoral pueden ser divididos en dos grandes etapas. La primera incluye la invasión local, es decir, un incremento de la capacidad de la célula neoplásica de infiltrar, invadir y destruir de forma progresiva el tejido circundante. La segunda etapa, la colonización de los órganos secundarios, es decir, la propagación a un órgano distinto de aquel en el que se inició. La transición entre estas dos etapas requiere la intravasación de la célula tumoral a los vasos sanguíneos o linfáticos para luego restablecerse en el tejido que le proporcione un ambiente propicio. En relación a los primeros pasos de esta cadena, la invasión local incluye la activación de vías de señalización que controlan la dinámica del citoesqueleto de la célula neoplástica junto con la remodelación de la matriz extracelular y de las uniones que existen entre las células. Si tomamos como modelo un carcinoma, el primer evento es la disrupción de la lámina basal en paralelo con la adquisición de un fenotipo maligno y muchas veces asociado a la activación estromal y reclutamiento de células del sistema inmune. Uno de los cambios genotípicos y fenotípicos de la transformación maligna es la transición epitelio-mesénquima. Este proceso morfogenético, que es esencial en el proceso de desarrollo embrionario, reaparece en la célula neoplásica. Está caracterizado por la pérdida de polaridad y la adherencia con otras células y a la lámina basal. De los primeros cambios que ocurren encontramos la modificación en la expresión de caderinas. En el estado epitelial se mantiene expresada la E-caderina y al cambiar a estado mesenquimal aumenta la expresión de la proteína de unión a N-caderina. En contraposición, las células mesenquimales carecen de polarización, poseen una morfología irregular e interactúan solo a través de uniones focales temporales. Los marcadores mesenquimáticos típicos son fibronectina, bimentina, lactina de músculo liso, entre otras. Las células tumorales circundantes se extravasan y forman micrometástasis. Van a sufrir lo que se denomina transición mesénquima epitelial, es decir, el mecanismo inverso, para luego crecer clonalmente
en la zona metastásica. Se puede apreciar entonces que la transición epitelio-mesénquima y la mesénquima epitelial están al inicio y al final de la metástasis. Varios activadores extracelulares pueden desencadenar la transición epitelio-mesénquima y a su vez existe un amplio entrecruzamiento entre las vías de señalización que activan y reprimen la transición epitelio-mesenquimática. Estas vías moleculares tienen muchos puntos finales comunes, incluida la regulación a la baja de la expresión de E-caderina y la expresión de genes asociados como SNAIL y TWIST. Están incluidos, por ejemplo, la activación de receptores con actividad tirosina quinasa, los cuales requieren coactivación de integrinas. El rol del factor de crecimiento transformante de tipo beta, el TGF-beta, es importante y está muy estudiado en este proceso. Las metaloproteasas también pueden inducir la transición epitelio-mesenquimática. Otra de las vías moleculares implicadas es la vía Wnt, una familia de glicoproteínas que impacta en la proliferación celular, la polaridad y la diferenciación. Una vía crítica y muy estudiada es la denominada vía canónica de Wnt, la cual funciona regulando la cantidad del coactivador transcripcional de beta-catenina, que controla a su vez la expresión de programas genéticos del desarrollo. En respuesta a varios inductores, los complejos de unión intactos son disociados como consecuencia de varios eventos moleculares, incluyendo la downregulación de componentes como la E-caderina. La activación de receptores tirosina quinasa tiene un importante impacto en el ensamblado y estabilidad de las uniones adherentes. El TGF-beta puede inducir el desensamblado de las uniones estrechas a través de la degradación de ROA y la subsecuente despolimerización de los filamentos de actina. Este es un modelo simplificado de la progresión tumoral donde se esquematiza un ducto normal y un carcinoma in situ rodeado de células mioepiteliales, las cuales están en contacto con la membrana basal. Las células invasivas se extienden con protrusiones, degradando la lámina basal e invadiendo el estroma a través de la red de colágeno. En asociación a este proceso, los fibroblastos activados asociados a tumor contribuyen a la remodelación de la matriz extracelular, al igual que los macrófagos. En esta diapositiva repasamos los mismos conceptos, pero quería hacer hincapié en que debido al diálogo entre las células tumorales y las estromales, el estroma se vuelve reactivo. Este estroma está caracterizado por la presencia de células inmunes y fibroblastos que remodelan la matriz, cuyo componente principal ustedes saben que es el colágeno. Esta red de fibras tiene una apariencia curvada normalmente y a medida que la progresión tiene lugar, se va incrementando en densidad y en rigidez. En los estadios más avanzados, los paquetes de fibras se orientan en forma perpendicular a la membrana basal. Así es como se observan las fibras de colágeno en los distintos estadios de progresión. Estas imágenes son tomadas por la microscopía multifotónica con una propiedad del colágeno. Es posible visualizarlo. Se llama SHG, Second Harmonic Generation, y como ven acá, el fenotipo bien curvado en los estadios iniciales, ¿sí? en asociados a carcinoma in situ,
y los paquetes de fibras rectas en las zonas de infiltración. Si bien este tipo de técnicas no están instaladas en la práctica clínica, podrían proporcionar herramientas diagnósticas útiles para evaluar rápidamente las biopsias de tejido fresco sin necesidad de coloración, o incluso con equipos más potentes como estudios complementarios a la ecomamografía. Como dijimos antes, la segunda etapa de la cascada es la colonización de los órganos secundarios, es decir, la propagación de un órgano distinto a aquel en el que se inició. Se requiere la intravasación de la célula a los vasos sanguíneos o linfáticos para luego restablecerse en el tejido que le proporcione un ambiente propicio. Ustedes saben que determinados tipos de tumores primarios metastatizan en órganos específicos. Esto nos lleva a mencionar la teoría del suelo y la semilla, en donde el proceso de colonización en el órgano secundario depende de las interacciones y propiedades de la célula tumoral, que sería la semilla, con su órgano blanco, que sería el suelo. El desarrollo de un nicho premetastásico es selectivamente preparado, entre comillas, por el tumor primario, habiendo evidencias que este adiestramiento ocurre incluso antes de la iniciación de la metástasis. Es un proceso complejo que involucra factores solubles y vesículas extracelulares que secreta el tumor, que inducen distintos procesos, como por ejemplo el aumento de la permeabilidad vascular, el remodelado de la matriz extracelular y procesos asociados a la inmunosupresión en el órgano blanco. Tengan en cuenta que las vesículas extracelulares pueden llevar una carga de proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, metabolitos e incluso orgánulos de la célula madre, y cada uno de estos elementos impactar en los distintos procesos biológicos. Ahora, si nos centramos en la forma de migrar de una célula tumoral, en general las células pueden migrar de dos maneras, de una manera individual o colectivamente como grupos multicelulares. La migración individual involucra 5 pasos moleculares que cambian la forma de la célula, su posición y la estructura tisular mientras ésta migra. Las células que migran colectivamente forman dos zonas principales, en donde la primera zona, una célula líder genera un camino vía actividad proteolítica, o sea, gracias a la actividad proteolítica de esta célula, lo hace al frente de la masa celular y esta segunda zona en la cual las células subsecuentes van expandiendo el camino formando un camino más grande. La migración como célula única y la colectiva pueden a su vez incluir tipos de migración clasificados según otros parámetros como el tipo de unión entre células, la contractilidad del citoesqueleto o el turnover o recambio de las uniones célula-matriz extracelular. Por ejemplo, dentro de las primeras mencionamos los movimientos ameboides o mesenquimales y dentro de las multicelulares los de tipo clúster o de racimos, como por ejemplo los tumores epiteliales moderadamente diferenciados o las hebras de tipo cordón con lumen, como también tumores epiteliales diferenciados. Un concepto importante en relación a los modos de migración que mencioné es la plasticidad. Las células que migran y sufren una transición epitelio-mesenquimática pueden reconvertirse en epiteliales, ¿sí? Y también las células que migran colectivamente pueden cambiar a una migración individual, como así también la forma de migración ameboide puede cambiar a migración o transitar
hacia una migración mesenquimal y viceversa. Los reguladores claves de este tipo de una de estas transiciones están indicadas en cada caso. En estas imágenes les muestro fotografías correspondientes a tumores creciendo en modelos experimentales, donde usando esta técnica que les mencioné de la generación de segunda armonía, SHG, usando microscopios multifotónicos, se puede observar las fibras de colágeno, ¿sí? Que es lo que ven acá en color violeta, lila, sin necesidad de colorear el tejido, es decir, en un tejido vivo, ¿no es cierto? Las imágenes A y A' corresponden a células tumorales que expresan la proteína fluorescente verde, migrando como célula individual o en clústeres. En verde, bueno, se ven los núcleos de la célula tumoral y en azul corresponde a las células estromales. Como les mencioné antes, el color rosa o violeta es el colágeno. En la imagen B se observa la migración de tipo ameboide y en C migraciones de tipo mesenquimales. Bueno, ¿cómo se estudian los procesos de migración o invasión en el laboratorio? Lo que solemos hacer es hacer crecer las células tumorales en forma de esferoide u organoide en una red de colágeno fibrilar polimerizado que estas fibras de colágeno van a polimerizar en condiciones específicas, por ejemplo, de temperatura y de pH, y después se puede evaluar en función del tiempo o en función de algún tratamiento la capacidad invasiva con respecto a el tiempo cero. En este caso les muestro un organoide de un tumor de mama que está creciendo en forma individual o colectiva en esta red de colágeno. En este ejemplo lo que vamos a observar es otro organoide en el que hay una asociación de un fenotipo basal en el frente de invasión. En este caso se usan células que expresan el gen de la proteína fluorescente, ¿sí? El GFP, bajo el control del promotor de la citoqueratina 14, que es una de las citoqueratinas características de los tejidos basales. También fíjense que las células entonces que están invadiendo en este cultivo en 3 dimensiones son las que expresan la citoqueratina 14. Bueno, brevemente el citoesqueleto es una red citoplasmática de fibras, ¿sí? Que es fundamental para todo tipo de motilidad celular. Al igual que las vigas de acero que sostienen el caparazón de un edificio, el citoesqueleto juega un papel estructural al soportar la membrana celular y al formar pistas o caminos a lo largo de los cuales las organelas y otros elementos se mueven en el citosol. Simplemente para repasar conceptos que probablemente hayan visto en algún momento hace tiempo, el citoesqueleto está formado por 3 componentes principales, los cuales son capaces de crecer rápidamente o desensamblarse dependiendo de los requerimientos de la célula. Estos son los microtúbulos, que son tubos huecos formados por dímeros de tubulina, los microfilamentos formados por monómeros de actina, y los filamentos intermedios formados por estas agrupaciones de proteínas fibrosas. El citoesqueleto de actina es el que ocupa principalmente la periferia celular, como ven en este esquema en color rosado. Los filamentos intermedios ocupan más la zona hacia el cuerpo celular y los microtúbulos conectando el centrosoma con la periferia. En esta inmunofluorescencia se ven los núcleos en azul, la actina en color rojo y los microtúbulos en color verde.
Si analizamos el movimiento de una célula sobre un sustrato, podemos observar la formación de protrusiones en el frente de invasión denominados lamelipodios, los cuales están asociados a la polimerización del citoesqueleto de actina en esa zona, favoreciendo la elongación del citoplasma hasta hacer contacto con un nuevo sitio de adhesión. En paralelo, la zona posterior se va a retrotraer, ¿sí? Se retrae, favoreciendo el despegue de la célula. Si analizamos más en detalle esta zona de adhesión focal, es decir, la zona de interacción, la célula, si analizamos más en detalle esta zona de adhesión focal, es decir, la interacción entre la célula y el sustrato, vamos a encontrar proteínas de membrana de tipo integrinas que median justamente el exterior con el interior de la célula junto con proteínas adaptadoras, como por ejemplo la talina. En esta inmunofluorescencia se muestra la marcación en verde para las adhesiones focales y en rojo el citoesqueleto. Estos son esquemas simplificados de las moléculas que median la adhesión y la migración. En el panel A están representados receptores de superficie y adaptadores que median la interfase dinámica entre el citoesqueleto de actina y la señal promigratoria con la matriz extracelular. Por ejemplo, las integrinas que interaccionan con fibronectina, del lado obviamente de la matriz extracelular, cuyos adaptadores quinasa de adhesión focal y RAC vinculan con el citoesqueleto. En el panel B se ilustran proteínas de superficie que median la interacción entre células. Pueden ser uniones homotípicas que mantienen unidas las células durante la migración colectiva o transiente o más dinámica en células residentes en tejidos. Las proteasas son enzimas con capacidad de degradar proteínas que están incrementadas durante la progresión tumoral y clivan tanto los receptores de membrana como los componentes de la matriz extracelular como otros ligandos activándolos. En el panel D se ilustran los receptores de las quimoquinas, citoquinas y factores de crecimiento que sensan factores solubles unidos a la matriz extracelular o proteoglicanos. Esta diapo refuerza la anterior, ¿sí? Las interacciones homofílicas como las que presentan NCAM y las caderinas, y las heterofílicas como la selectina, que une el componente de carbohidrato de un ligando de la célula adyacente. Y como mencioné antes, la integrina que recepciona, ¿sí? Funciona como receptor de la fibronectina de la matriz extracelular. En dos dimensiones, es decir, cuando las células crecen en cultivo, por ejemplo, sobre plástico o vidrio como sustrato, las protrusiones que se forman en dos dimensiones se denominan filopodia y lamelipodia. En el frente de invasión, es decir, del lado que migra. Cuando las células son cultivadas en coatings o que intentan imitar ya sea la membrana basal o la matriz extracelular, se forman protrusiones de la membrana donde se acumulan enzimas degradativas. En este caso, esas protrusiones se denominan invadopodias o podosomas y pueden entonces remodelar la matriz. La formación de estas estructuras se forma por polimerización de la actina en esa zona. Las proteínas involucradas en la formación de estas protrusiones están frecuentemente aumentadas en las células malignas y asociadas al incremento de la motilidad.
Para medir la capacidad invasiva a través de la formación de estas estructuras, se puede cultivar las células sobre una capa de gelatina fluorescente que permite así visualizar y cuantificar la invasión a nivel celular y subcelular. Así se puede cuantificar las protrusiones por colocalización de las zonas donde la gelatina se degradó, que se ve acá con estos puntos negros, y la acumulación de actina, que ven acá con los puntos más brillosos, acá, y comparar, por ejemplo, cuánto es capaz de inhibir la degradación de este sustrato en presencia de alguna droga. Las proteasas son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas. Una de las clasificaciones que se usa se basa en el orden de los residuos catalíticos de la cadena peptídica y las secuencias que los flanquean. Por ejemplo, las catepsinas suelen ser cisteínoproteasas o asparticoproteasas y el activador de plasminógeno de tipo uroquinasa es una serinproteasa. Las metaloproteasas se denominan así porque usan como cofactor metales, como por ejemplo el zinc o el magnesio. Existen un grupo de proteasas que pueden ser secretados o que suelen ser secretadas al medio extracelular, ¿sí? Generalmente se secretan en forma inactiva, en forma de zimógeno, y luego son clivadas por otras proteasas que residen en la matriz extracelular. Hay un grupo de proteasas que no son secretadas, sino que quedan ancladas a la membrana plasmática cumpliendo su función de proteasa, ya que quedan insertas en la membrana por contener un dominio transmembrana. Las podemos encontrar en la literatura enumeradas de acuerdo al orden de descubrimiento y en el caso particular de las asociadas a la membrana también se conocen como MT, que viene del inglés de Membrane Transprotein. Las metaloproteasas, además de degradar los componentes de la matriz extracelular y facilitar el movimiento de las células a través de las barreras físicas, también son capaces de clivar y activar factores de crecimiento, activando los que residen en la matriz. También procesan moléculas de adhesión para favorecer la ruptura de uniones entre células y facilitan la resistencia a la apoptosis característica de las células tumorales. En relación a la estructura química de las metaloproteasas que se conocen, podemos decir que todas comparten dominios o tienen dominios en común. Por ejemplo, el dominio catalítico, pero difieren en otros dominios, como por ejemplo en el caso que les mencionaba antes de las que se anclan a membrana, que presentan justamente el dominio transmembrana, como por ejemplo esta, que es el indicativo de que anclado a membrana y que no va a estar secretado. Una gran cantidad de evidencia experimental y clínica ha implicado a las metaloproteasas en la invasión tumoral, neoangiogénesis, metástasis y por lo tanto representan blancos farmacológicos ideales para la terapia del cáncer. Desde la década del 90 hasta principios del 2000 se estudiaron inhibidores sintéticos de las metaloproteasas en varios tipos de cáncer. Inesperadamente, a pesar de que los datos preclínicos eran muy prometedores, los ensayos no tuvieron éxito en reducir la carga tumoral o mejorar la supervivencia general. Además, los inhibidores tenían efectos secundarios graves e imprevistos. Ahora, ¿por qué es que fallan? Dos razones principales pueden explicar el fracaso de los inhibidores en los ensayos clínicos. Dentro de la gran familia de metaloproteasas, algunas metaloproteasas tienen efectos antitumorales, por lo tanto los inhibidores de amplio espectro utilizados
en los ensayos iniciales podrían bloquear estas metaloproteasas y provocar entonces la progresión del tumor. Además, aunque las metaloproteasas estarían involucradas en las primeras etapas de la progresión tumoral, mientras que los inhibidores se probaron en pacientes con enfermedades avanzadas. Dado que ahora se dispone de inhibidores más específicos, se podría reconsiderar esta propuesta. Sin embargo, deben diseñarse nuevos ensayos para probar sus propiedades antimetastásicas en tumores en estadios tempranos y los criterios de valoración deben centrarse en parámetros distintos de la disminución de la carga tumoral metastásica. Además, estas enzimas son expresadas por células estromales, tanto como fibroblastos o células del sistema inmune. Estas células utilizan la actividad enzimática de estas proteasas para llegar al sitio tumoral, por lo cual habría que estudiar la especificidad de los inhibidores y el impacto en el sistema inmune. Importante también es la presencia de inhibidores endógenos de estas proteasas. Los TIMP, ¿sí? Los inhibidores tisulares de las metalosproteasas, que pueden estar secretados por células miopiteliales, fibroblastos, que se unen a la metaloproteasa inhibiéndola. La actividad degradativa de cada tipo de proteasa va a depender del balance entre la proteasa en cuestión y su inhibidor. Un método experimental para estudiar la funcionalidad de estas enzimas es hacer crecer las células en colágeno en 3 dimensiones, como les mencioné antes, y evaluar la distancia que pueden migrar en función del tiempo, tomando como referencia el tiempo cero, el día cero, es decir, el día que se siembra. En este caso, ilustró acá distintas situaciones experimentales, por ejemplo, el silenciamiento de la expresión específica de distintas metaloproteasas, en donde se observa que la pérdida de la expresión de la metaloproteasa de transmembrana tipo 1 impide, o sea, la pérdida de la expresión se da en paralelo con un impedimento en la invasión del esferoide. Lo mismo sucede en presencia del GM6001, que es un inhibidor general de las metaloproteasas. La metaloproteasa de transmembrana tipo 1, MT1, es la principal enzima con actividad colagenasa descripta. Se produce como simógeno inactivo y es activada en el trans-Golgi. Y una vez que se activa, se inserta en la membrana plasmática con el dominio catalítico localizado hacia el espacio extracelular, donde va a clivar a sustratos pericelulares. Luego es internalizada y acumulada en compartimentos endosomales tardíos, los cuales representan un gran pool de reserva. Varios trabajos han demostrado cómo la fracción de la proteasa es activamente transportada y exocitada en los invadopodios, que son estas estructuras de la membrana plasmática que se protrusionan y donde se hace la entrega o el delivery de esta enzima en la célula. A modo de repaso, ustedes saben que el tejido mamario está compuesto por un epitelio y un estroma, y este epitelio está formado por dos tipos de células, las luminales y las miopiteliales que rodean a las epiteliales. Son estas miopiteliales las que producen y secretan los componentes de la lámina basal, lámina principalmente compuesta por laminina y colágeno de tipo 4. Esta membrana basal es la que delimita, ¿no es cierto?, al epitelio del estroma. Si bien la función de MT1 está descrita in vitro, su contribución en la transición de tumores de un estadio in situ hacia estadios infiltrantes no había sido reportada, y en estas diapositivas, en las diapos que siguen, les voy a contar que este trabajo lo
un trabajo que realizamos donde demostramos el rol de esta enzima en la transición de los tumores de un estadio in situ a un estadio invasor. Lo primero que hicimos en este trabajo fue evaluar la expresión de la enzima por inmunohistoquímica en alrededor de 500 muestras aproximadamente, que fueron clasificadas de acuerdo a los subtipos moleculares. Contábamos con casos in situ y casos infiltrantes, y también con una veintena más o menos de casos microinvasores. Lo que observamos es que el grupo triple negativo era el que tenía un nivel de expresión de la enzima, como pueden ver, asociado a la membrana, de mayor nivel comparado con el HER2, incluso con los luminales, y que a su vez dentro de cada subtipo molecular el estadio invasor tenía una mayor expresión comparado con el correspondiente in situ. Como modelos experimentales para estudiar el crecimiento tumoral, seguramente hayan escuchado que hay varias formas de inocular las células tumorales en ratones. El más usado es la inoculación subcutánea, donde las células se inoculan directamente de manera subdérmica o subcutáneo. También se usa bastante en los que trabajamos en cáncer de mama, en lo que se llama el fat pad, o sea, la grasa directamente en la glándula mamaria, en el tejido graso de la glándula mamaria. Y en este trabajo nosotros usamos un modelo que se denomina intraductal, donde inoculamos las células tumorales dentro del conducto galactóforo de la cuarta glándula mamaria del ratón, que tiene 5 pares. La cuarta es la que tiene un tamaño considerable y una posición más cómoda para trabajar. Y el modelo consiste en la inoculación de células tumorales a través del pezón, ¿sí? Se hace una pequeña incisión y con una aguja Hamilton de pequeño calibre inoculan 2 microlitros de una suspensión de células que al cabo de 4 o 8 semanas, dependiendo de la línea celular, se obtiene la presencia de carcinomas localmente confinados. En esta imagen les muestro lo que sería la caracterización de este modelo. O sea, a las 5 semanas obtenemos estas glándulas mamarias con la presencia de tumores que, confirmado por la histología, corresponden a tumores in situ. Y estos tumores espontáneamente progresan hacia estadios invasores, que como pueden ver se asocian con una reacción estromal importante y también un infiltrado inflamatorio que, si bien es un caso especial porque estos ratones son inmunosuprimidos, se suele ver igual infiltrado de células de tipo neutrófilos, por ejemplo. Como les decía, la reacción estromal desmoplásica es importante. O sea, acá les muestro la tinción del tricrómico, donde se puede ver, digamos, en el estadio in situ, el colágeno normal que rodea el ducto intacto, y en cambio el tumor invasor, como ya se ve la presencia de fibroblastos y depósito de colágeno. Como nosotros queríamos estudiar el rol de la metaloproteasa en este evento de transición in situ invasor, lo que hicimos fue estudiar o analizar por inmunofluorescencia o inmunohistoquímica de los cortes de esos tumores la expresión de la enzima, y lo que vimos es que había un nivel basal en el estadio in situ y que en los estadios microinvasores o en la periferia de los tumores invasores
esta expresión de la enzima está aumentada, como se puede ver acá en toda esta hilera de células que están en contacto con el estroma que no expresa la enzima. En este caso, esta inmunofluorescencia muestra también la sobreexpresión, sería un caso similar a este, en donde la sobreexpresión de la enzima en la membrana se da en paralelo con disrupciones de la membrana basal, como se puede ver en esta imagen, con una inmunofluorescencia del colágeno 4. Bueno, lo que hicimos para demostrar que esta enzima tenía un rol fundamental fue generar un clon, una línea celular derivada del control, o sea, una situación control, en la que esa población de células ya no expresaba, ¿sí?, la metaloproteasa. Entonces, lo que hicimos fue reinocular las células y la situación control a las 10 semanas. Obtenemos tumores invasores, ¿sí?, que se pueden ver, digamos, con toda la reacción estromal y la disrupción de la membrana basal, de la pérdida de la capa de células mioepiteliales. Y en cambio, cuando las células fueron inoculadas y no expresaban la metaloproteasa, a las 10 semanas, mientras el control generaba tumores invasores, estos tumores permanecían todavía en in situ. Es decir, que por lo menos retrasaba el evento hacia la invasión, como podemos ver acá, digamos, la presencia de tumores in situ con la actina de músculo liso, característica de las células mioepiteliales, que rodea perfectamente estos tumores. Bueno, hicimos los controles de que en realidad esa diferencia de lo que observamos era un efecto asociado a la invasión y no a la proliferación, porque el porcentaje de células proliferantes era el mismo. Y después hicimos el experimento inverso, en donde inoculamos también de manera intraductal células que sobreexpresaban la enzima, y lo que pudimos ver es que, de manera contraria al experimento anterior, las células que sobreexpresan la enzima aceleran el proceso hacia la invasión. P63 es una proteína con función de factor de transcripción que está implicado en un montón de eventos, de mecanismos, por ejemplo, en proliferación y diferenciación de tejidos, de epitelios estratificados. Se usa en el análisis patológico para justamente diferenciar o ayudar a diagnosticar el carcinoma in situ y distinguirlo de un carcinoma microinfiltrante o infiltrante. Lo que observamos en los cortes histológicos de estos ratones era que en los casos de tumores microinfiltrantes y en el frente de invasión o periferia del tumor invasor, junto con la sobreexpresión de la enzima MT1, veíamos una sobreexpresión de P63. Esto nos llevó a sospechar, digamos, o a hipotetizar que P63 como factor de transcripción podía estar regulando la expresión de MT1. Y lo que hicimos fue una serie de experimentos donde demostramos que el silenciamiento de P63 traía aparejado la pérdida de la enzima de MT1, y esto lo vimos a nivel proteico y a nivel del RNA mensajero. También sobreexpresamos P63 y vemos que MT1 estaba también aumentado. Esta correlación entre P63
y MT1 lo vimos en un panel de líneas celulares, donde particularmente la asociación se daba de manera muy importante en células con digamos, características de triple negativas, o sea que no expresaban, bueno, al menos acá teníamos el dato de los receptores. Y lo que observamos fue que el aumento de P63 y de MT1 estaba asociado con el contacto de las células a los componentes del estroma, es decir, que las células creciendo en plástico tenían un nivel basal de P63 y de MT1, pero que estos niveles estaban aumentados cuando las células crecían en colágeno. Es decir, que la interacción de las células con este componente de la matriz extracelular ya hacía aumentar la expresión de P63 y por ende de MT1. Y lo que observamos fue que había sitios en el promotor de MT1, o sea, de la enzima, específicos para el pegado de P63. Es decir, que P63 estaba induciendo la expresión de la enzima de manera directa. Uno de los últimos experimentos fue evaluar la capacidad de degradar colágeno. Esto se puede hacer gracias a la utilización de un anticuerpo específico que reconoce al colágeno clivado. Entonces se puede cuantificar la señal de ese anticuerpo, o sea que está reconociendo al colágeno clivado. Y como pueden ver, en ausencia de P63 y en ausencia de la enzima con actividad proteolítica colágena, la degradación de colágeno está inhibida. Bueno, por último, lo que vimos también es que así como las células que estaban silenciadas para la enzima tenían retrasado el evento hacia el estadio invasor, también lo hicimos con las células silenciadas para P63, donde observamos que también la proporción de tumores de ratones con tumor se mantenía in situ. Después volvimos a las muestras de pacientes que les mostré en la primera figura y lo que observamos es una asociación entre la expresión de P63 con la alta expresión de MT1 solamente, digamos, estadísticamente significativa en los grupos en el grupo triple negativo. Cuando analizamos las bases de datos públicas, lo que observamos es que dentro de la clasificación de los triple negativos, la coexpresión de MT1 y P63 se daba significativamente en el subtipo de basal-like tipo 2. Esto nos lleva a concluir que por un lado, el contacto con la membrana basal y los componentes de la matriz extracelular pueden inducir marcadores basales como P63 y a su vez dirigir un programa proinvasivo que incluye a la upregulación, o sea, al aumento, la inducción de la expresión y la actividad de MT1. Y bueno, basado en la heterogeneidad de los tumores de mama, lo que se propone en este trabajo es que el eje P63-MT1 sería esencial durante la transición de tumores de un estadio in situ hacia un estadio invasor, en particular en el subtipo basal-like tipo 2 de los triple negativos. Bueno, con esto me despido y en la primera diapo está mi mail, así que cualquier consulta que tengan no duden en escribirme. Mucha suerte.